Pregunta número 16. ¿Quién decide la muerte de Jesús? ¿Las autoridades romanas o las autoridades judías? ¿Tenían los judíos la potestad de sancionar y ejecutar una sentencia de muerte? Sin duda alguna, la autoridad romana. Al respecto hay dos hipótesis totalmente contradictorias. La primera es la versión tradicional, es la que se desprende de una rápida lectura de los evangelios y que representa sin duda la intención de los autores de estos escritos, a saber, eliminar toda culpabilidad de Roma en esta muerte y achacarla a puros problemas internos y religiosos dentro del judaísmo. Los que condenaron a muerte a Jesús fueron, pues, los judíos. Los príncipes del pueblo, movidos por la envidia y por un antagonismo antiguo hacia Jesús, fundado en un celo mal entendido por la ley de Moisés, condenaron a Jesús como transgresor de esas normas sagradas, el sábado entre otras, y por blasfemo, por haberse proclamado Hijo de Dios. Los romanos fueron meros ejecutores, contra su voluntad, de una pena máxima debida a motivos puramente religiosos. La segunda entiende que Jesús fue condenado a muerte por los romanos como pretendiente mesiánico, como individuo políticamente peligroso en cuanto que, al proclamarse Mesías, rey, y al haberse negado al pago del impuesto de capitación a los romanos, había agitado al pueblo y podía provocar de inmediato un motín contra las fuerzas de ocupación, motín que quizás se produjo de hecho, o al menos un conato, tras la entrada triunfal en Jerusalén, con el resultado de un muerto, MK 15:7. ¿Con qué versión debemos quedarnos? Ciertamente con la segunda, porque conociendo ya la figura de Jesús, su doctrina, lo que pensaba Pilato y las ideas y costumbres del imperio, esta versión se impone como una evidencia. La purificación del templo en el momento de la máxima afluencia de peregrinos a Jerusalén hacía sospechar que podían ocurrir otras acciones semejantes. Era conocido que Jesús tenía múltiples seguidores y que muchos eran fanáticos, celadores de la ley, celotas, y al menos algunos portaban armas. Se sabía que Jesús se había negado civilinamente al pago del impuesto al César y que proclamaba que el reino de Dios vendría de inmediato a la tierra de Israel, un reino que excluía de su seno a los judíos increyentes, a las autoridades ocupantes, a los herodianos y romanos de a pie, junto con sus tropas y desde luego, en último término, a Tiberio y todo el poder de los romanos. Además, esta explicación de la muerte es consistente con la conexión establecida por MK 11:18 con la acción en el templo y el destino de Jesús. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarlo, con la tradición conservada en Juan 11, 47 al 53, si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Con las diversas tradiciones relativas a la presencia judía y romana en su arresto, con el modo de ejecución, con la inscripción sobre la cruz, y estaba puesta sobre la cruz la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos, MK 15:26, y con la ejecución de Jesús junto a muchos ladrones o bandidos, término que, como es sabido, tiene claras connotaciones políticas parecidas a las que hoy se asocian con el término terrorista. Lo que motivó la detención y ejecución de Jesús como rey de los judíos fue el peligro que para el orden público supuso su acción en el templo y las implicaciones políticas de su mensaje acerca de la venida de un reino de Dios que sustituiría al régimen romano existente. Algunos se preguntan cómo es posible esta condena si el mesianismo de Jesús tenía un sentido total y puramente religioso. Pero es que no era así. La cuestión era que el mesianismo de Jesús o de cualquier otro de por lo menos 10 agentes mesiánicos que según Flavio Josefo existieron entre la muerte de Herodes el Grande y la destrucción del templo, por muy de intención religiosa que fuera, o por muy desmilitarizado que se presentara, tenía inmensas implicaciones políticas y revolucionarias, aunque fuera de modo indirecto. El establecimiento del reino de Dios suponía la inmediata expulsión de los romanos y una nueva constitución política. Por ello había que eliminarlo. Para ilustrar esta idea, piénsese en la proclamación del Corán y de la Sharía, como productos en apariencia totalmente religiosos y solo con fundamentos religiosos cuando se hacen la base de un Estado.
Aunque el Corán sea un producto puramente religioso, y aunque la ley que de él se derive fuera solo estrictamente religiosa, sus implicaciones políticas son inmensas. Los motivos solo religiosos, que teóricamente podrían existir, pero que se reducían a disputas entre fariseos, más o menos fuertes sobre la interpretación de la ley de Moisés, no fueron otra cosa y en todo caso más que un pretexto aducido por los enemigos principales de Jesús, los saduceos, cooperantes con Roma y la aristocracia sacerdotal, quienes disfrutaban del status quo vigente, obtenían pingües beneficios económicos y tienen mucho que perder con un alzamiento popular contra los romanos. Inclusive la acusación de blasfemia tiene o no tiene base al leer atentamente los evangelios sinópticos. Respecto al denominado ius gladi, o derecho a aplicar la pena capital a algunos malhechores, debe decirse que a pesar de cierta discusión entre los especialistas de derecho romano antiguo, cree la mayoría que el Gran Sanedrín tenía la potestad de condenar a muerte por lapidación, por ejemplo, o los judíos que profanaran públicamente y ostentosamente el descanso del sábado, pero a la vez que en el resto de delitos, sobre todo los políticos o los cometidos por esclavos, en especial la huida o la incitación a ella, la pena de muerte en las provincias y a los peregrini, es decir, no ciudadanos romanos, casi siempre por crucifixión, estaba reservada a la autoridad romana y en especial el castigo a los sediciosos o insurrectos. Por tanto, jamás los judíos podrían haber condenado a la cruz a Jesús en los años de la gobernación de Poncio Pilato. Y este es el final de la entrevista a don Antonio Piñero. Muchas gracias por su atención, un saludo y hasta la próxima.